Córdoba se va a convertir en el epicentro de uno de los eventos ambientales más importantes de la región. Desde mañana y hasta el 3 de julio se va a realizar la primera conferencia climática internacional Compromiso Latinoamericano junto a la Quinta Cumbre Mundial de Economía Circular. Realmente va a haber expertos y líderes internacionales, podemos ser parte, pero bueno, para conocer más acerca de esta cumbre, esta conferencia climática que se va a llevar adelante en Córdoba por primera vez, nos visita Victoria Flores, ministra de Ambiente y Economía Circular. Vicky, buen día, ¿cómo estás? Gracias por estar en Estamos a Tiempo. ¿Cómo están? Buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación y por el interés de hablar de esta conferencia y sobre todo del cuidado de la casa común. ¿Qué es lo que se va a escuchar y por qué se eligió Córdoba como sede para esta primera conferencia climática internacional, con sede en la ciudad, obviamente, Vicky? Bueno, Córdoba, se elige Córdoba porque es una iniciativa del gobierno poder convocar a referentes internacionales y nacionales y no solo speakers, sino expositores. Vamos a tener la presencia también de las altas, los responsables de alto nivel, que le decimos ministeriales, de todo el país. Hay ya más de 4.300 inscriptos de toda Latinoamérica. Tenemos una representación importantísima porque lo que va a suceder es enmarcado en lo que va a ser la COP mundial. Quienes recuerdan la COP29 en Bakú, Argentina retiró toda la comitiva climática y nos quedamos fuera de las discusiones. En la COP30, que se va a llevar adelante en noviembre este año en Belén do Pará, muchas provincias y muchos estados que somos parte de distintos países, empezamos a mirar las COP como la necesidad de poder ser partícipes, ¿no? Entonces nosotros desde el gobierno de la provincia lo que estamos es convocando a gobiernos subnacionales para poder mirar estos espacios de discusiones internacionales y que por tener un gobierno nacional negacionista del cambio climático no nos deje afuera, porque no es solo dejarte afuera de las discusiones, sino es la posibilidad del financiamiento, del intercambio, de la interacción. Esta conferencia lo que trae de nuevo, de positivo, es no solo vamos a hablar con estos más de 90 speakers que van a haber en distintos, son 29 paneles de diferentes temas que van desde género y clima, biodiversidad, transición energética, finanzas verdes, vamos a tener espacios para la ciencia, vamos a tener la economía circular, el lanzamiento de la Quinta Cumbre. Digo, hay un montón de conocimiento que se va a poner a disposición para aprender, pero también hay una decisión política del gobierno local, del gobernador Martín Yayoda, de empezar a hablar, pero también pasar a la acción. Vamos a tener acuerdos y principios. El ambiente no tiene jurisdicción, por lo tanto, si no nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a actuar y cuáles van a ser las líneas en los gobiernos locales, es muy difícil poder cambiar. Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de problemas globales, claro, pero las acciones son concretas y son locales. Eso te iba a decir, ¿no? Muchas veces sentimos que el cambio climático es algo ajeno, algo que manejan los gobiernos o instancias, organizacionales, pero ¿de qué manera podemos nosotros como personas, como ciudadanos, involucrarnos y aportar desde nuestro pequeño lugar, que no es tan pequeño, ¿no? Mira, el cambio climático, como vos decís, como no lo ves ahí, no lo tenés, claro, no te atropellás en la calle con el cambio climático, se entiende como que es un problema de otros, que es algo que nos trasciende como seres humanos, pero cuando lo llevas a la actitud cotidiana de cada una de las personas, de solo pensar qué consumís, cómo lo consumís, cómo disponés los residuos, qué tipo de productos vas a comprar y qué no, ahí ya estás repensando el modelo de consumo y por lo tanto un modelo productivo. No nos puede dar igual pensar en el uso ilimitado de los recursos naturales. Cuando hablamos de las botellitas de plástico, estás hablando de sacar material virgen, que son el petróleo. ¿El petróleo de dónde viene? De los restos fósiles que durante millones de años la Tierra absorbió por a ver si lo decimos rápido, por los cadáveres de los dinosaurios, se transformaron en petróleo, el petróleo se transformó en un recurso natural, ese recurso natural se extrae para un montón de cosas, para producir combustibles, para producir plástico, un montón. Si nosotros miramos y no nos da igual comprar todos los días botellitas de plástico y podemos reutilizar o podemos usar de otro material, esto implica pensar el consumo. Cuando hablamos de los combustibles derivados del fósil, o los biocombustibles, estamos hablando de empezar a requerir otro sistema de producción. Entonces, la conferencia lo que va a tener de importante es
el llamado a la acción y empieza en cada una de las personas. Exacto. Cuando nosotros vemos qué consumimos, qué hacemos con el residuo, cuando aprendemos a separar los residuos en casa, cuando empezamos a leer la etiqueta de con qué está hecho, qué material, es material recuperado, es reutilizado o es material virgen. Bueno, ahí empezamos a cambiar un poco. Mirá, la revolución industrial, siempre yo lo digo en todos los lugares que tengo posibilidades de tener entrevistas, la revolución industrial marcó un hito en el mundo, en la evolución, en el desarrollo, en el progreso. Nadie va a querer detener el progreso. Lo que tenemos es que repensar con qué modelo queremos seguir. Y hoy es un punto de inflexión porque la verdad es que, como dijo Obama ya en la cumbre de Economía Verde cuando vino en el 2017, somos la generación que puede revertir esta situación, porque cuando el recurso se agote, se agotó. Y es muy difícil volver a recuperarlo. Hablabas de eso, ¿no? Somos la generación que puede marcar el cambio. Y yo, a ver, ahí hay una cuestión cultural que a lo mejor nosotros, Vicky, no la tuvimos tan internalizada cuando éramos chicas, ¿no? Quizás no se veía tanto esto, o no se hablaba tanto, o era algo. Sí me acuerdo de un libro que yo leía en el colegio que era 50 cosas que los niños pueden hacer para salvar la tierra, un clásico, que quedó ahí. Pero no recuerdo tampoco que haya habido una educación transversal en la que todo el tiempo se hablara de medio ambiente. ¿Qué lugar tiene la educación en todo esto? ¿Hay algo planteado para que las escuelas o universidades se comprometan más también en la currícula con el ambiente, con el medio ambiente? Bueno, nosotros en esta gestión del gobernador Martín Yayora con el ministro de Educación, Horacio Ferreira, trabajamos muchísimo la introducción en la currícula de las materias ambientales, no desde el lado solo del romanticismo como una materia aislada, sino que la explicación de los efectos de gas invernadero que están generando el cambio climático o el calentamiento tiene que ver con poder explicar cuál es el proceso. Si nosotros sacamos mucho petróleo, residuos fósiles, estamos produciendo cada vez más y estamos generando gases que la naturaleza no puede absorber. En esto de la fotosíntesis, el arbolito que toma el dióxido de carbono y larga oxígeno. Bueno, estamos con más dióxido de carbono de lo que la naturaleza puede absorber. Entonces, los chicos tienen que entender este proceso porque ahí es donde viene este pequeño cambio cultural. Nuestra generación no lo tenía tan en cuenta porque era otro modelo productivo y era otro momento, ni mejor ni peor. Digo, no hay que decir por culpa de estamos o nosotros no lo hicimos. Simplemente era otro momento histórico y otro momento ambiental en donde no era necesario. Hoy es necesario porque los recursos naturales se agotan, porque estamos produciendo y consumiendo a un nivel que la naturaleza no puede regenerar. Y este es el tema, ¿dónde va a ser el punto de inflexión? Porque, como te decía, nadie va a dejar de consumir, no vas a dejar de comprar ni el cuaderno con la hoja que viene del árbol, bueno, el tema es cómo queremos seguir viviendo el planeta, porque la naturaleza en algún punto, más tarde o más temprano, se va a regenerar. Nosotros somos una de las razas que habita el planeta y estamos llamados a replantearnos estos modelos, no para dejar de producir, no para que cierren las industrias, porque tenemos que generar empleo. Córdoba es una provincia que se desarrolla, que produce, que tiene que ser pujante. El tema es cómo lo vamos a hacer. Exacto. Y acá es donde está la discusión de los gobiernos, de las autoridades ambientales, de los municipios. Empiece cada uno en la cadena que le corresponde con sus tareas. Tal cual. ¿Qué es exactamente una economía circular y por qué se habla tanto de eso como un modelo de futuro, Vicky? Bueno, que es de hecho uno de los ejes, ¿no? de lo que se va a hablar a partir de mañana. Bueno, también en el marco de la conferencia está la 5ª cumbre de economía circular. Sí. Cuando el ahora gobernador Martín Yayora fue intendente de la ciudad, empezamos a trabajar las cumbres de economía circular como modelos productivos. Digo, hay que salir un poco del romanticismo del cuidado ambiental para empezar a trabajar el modelo pragmático. Claro. Y cuando hablamos de economía circular estamos diciendo que lo que para algunos es un problema porque es un residuo, es un descarte, desecho. Para otros es el insumo en su cadena productiva. Claro. Hoy Córdoba, provincia de Córdoba, tiene el clúster de economía circular, es decir, ya hay empresas en un número suficiente que se están juntando en una misma mesa para poder ampliar estas cadenas de producción porque lo que necesitan es el insumo.
Cuando buscamos material virgen, vamos a la naturaleza, lo sacamos, lo transformamos y lo metemos en distintos productos. Cuando hablas de economía circular, tenés que hablar de una cadena social, en donde el recuperador urbano cobra muchísimo sentido, donde los puntos de clasificación que generan empleo verde cobran muchísima importancia, y el acondicionamiento del material, si va a ser a granel, peletizado o enfardado, también es una discusión. Pero esto te permite hablar de la generación de empleos. Totalmente. Me generó esa duda, ¿no? ¿Qué es lo que más se está reciclando en Córdoba? ¿En qué tipo de material, Vicky, es el que por ahí estamos, se está recolectando más o está siendo más interesante, ¿no? Para generar empleo, para generar dinero, para generar movimiento en este tipo de emprendimientos. Y hoy la verdad es que las medidas del gobierno nacional no han sido felices, porque al abrir la importación ha caído muchísimo el precio de el cartón, por ejemplo, que es lo que estamos como más habituados a hacer. Entonces, hoy ha mutado un poco. Hace 3 años atrás, hablar de juntar cartón era hablar de tener un ingreso importante. Hoy no es tan importante el cartón, están virando más para el plástico, para todos los tipos de plástico. Sí. Nosotros en la Municipalidad de Córdoba llegamos a separar 24 tipos de residuos distintos, es decir, de distintos materiales, ¿no? No es lo mismo el sachet de leche que la botella o que la tapita la botella de aceite, por ejemplo. Claro. Para muchos es todo lo mismo, porque es todo residuo seco. Cuando entras en la clasificación finita, son distintas características. Pero tenemos que apostar a que estas cadenas sociales, que generan muchísima inclusión, empiecen a tener un mercado disponible, y eso también son decisiones. Córdoba está trabajando fuertemente en generar mercados locales para la cadena de compra de este tipo de materiales y de selección de materiales, porque el gobierno nacional no ayuda. Al abrir las importaciones, hoy es más barato traer residuos de otro país que recuperar lo que nosotros generamos. Bueno, por eso es muy interesante también que la gente pueda participar de esta cumbre, de esto que se va a realizar mañana. ¿Hay tiempo de inscribirse? ¿Quiénes pueden participar? Vicky, contanos eso. Es abierto a todo el público. Nuestra intención es que podamos participar para ser conscientes como ciudadanos y escuchar y darnos cuenta que el cambio climático no es un problema de otros, es un problema nuestro, que empieza cuando nos lavamos los dientes, con la cantidad de agua que gastamos, con la reutilización de los recursos. Es decir, empieza en las conductas individuales, que son los cambios culturales, y estos cambios culturales nos permiten hablar de modelos productivos distintos, pero es una cadenita que, si no se cumple, es muy difícil poder avanzar. Así que las inscripciones son abiertas para todo público. Hay sesiones que son cerradas porque tienen que ver con discusiones gubernamentales, discusiones legislativas, y algunas científicas que, por supuesto, están invitados a participar, pero no todos tienen, digamos, el mismo interés en participar. Pero los 29 sesiones plenarias, más de la mitad son abiertas, así que hasta el mismísimo día que empiece pueden inscribirse, y una vez iniciado también pueden inscribirse. La agenda está en la web, así que la pueden consultar. Hay muchísimos temas de interés, así que van a ser paneles muy, muy interesantes. Muy interesante, y es muy lindo decir eso, ¿no? No es un tema de expertos, es un tema de todos, y esta semana Córdoba tiene la palabra. A partir de mañana, gracias Victoria Flores por ser parte de Estamos a Tiempo. Como dice el programa, estamos a tiempo de iniciar este cambio. El tiempo es ahora, así que muchísimas gracias por la invitación y espero que podamos seguir compartiendo el post. Por supuesto que sí, por supuesto que sí.